Bien, buenas tardes compañeros, buenas tardes doctor. Es un gusto para mí poderles hablar en esta oportunidad de dos temas sumamente importantes en neonatología, como son la hipoglicemia y la hipocalcemia. Como bien sabemos, mientras el feto se encuentra en la barriga de la mamá, él recibe todos los nutrientes necesarios de ella, ¿no? Tanto la glucosa, las proteínas, los lípidos y los electrolitos. Sin embargo, una vez de que ocurre el proceso de parto, y específicamente cuando clampamos el cordón umbilical, es donde el niño va a tener que empezar a utilizar sus propios suministros. En el caso de la glucosa, igual que en el adulto, el niño tiene glucosa en dos compartimientos. Uno es en la sangre y otro es en las reservas, que logra generar durante la gestación. Sin embargo, esta glucosa es la que le permite estar vivo durante las primeras horas. Esta curva que podemos ver acá de la glucosa es producto de esto que les comento. Desde el nacimiento, primero la glucosa sanguínea va a empezar a consumirse para mantenerlo vivo, y esto va a dar hasta aproximadamente la 1 a 2 horas de vida. En este tiempo la glucosa va a empezar a descender y se van a activar los mecanismos contrarreguladores como son el glucagón, cortisol, hormona de crecimiento y también las catecolaminas, y por otro lado va a haber un descenso de la insulina. Estos mecanismos van a evitar que la glucosa siga cayendo a niveles de hipoglicemia que sean patológicos y que por supuesto vuelvan a recuperarse. Sin embargo, existen algunos pacientes con algunas condiciones, factores de riesgo y algunas características que van a evitar que ocurra esa recuperación adecuadamente y que por todo lo contrario vayan mucho más abajo hasta ser patológico. De acá, de esta curva podemos deducir dos cosas. Lo primero es de que va a ser muy importante que tomemos un examen de glucosa entre la segunda y tercera hora para poder ver qué tanto ha descendido en este periodo. Y lo segundo, que también es de gran importancia identificar los factores de riesgo, de los cuales vamos a comentar posteriormente, y acá sí podremos identificar a los pacientes que están en riesgo y prevenir, por supuesto, la hipoglicemia. Hablemos de los principios en general de todo el manejo de la hipoglicemia, son 4. Como ya hablamos, el primero es la prevención. El segundo es detectar a los bebés que tienen hipoglicemia, el diagnóstico. El tercero, tratar a los que ya hemos diagnosticado. Y en último lugar, puedes encontrar cuál es la causa de la hipoglicemia en caso de que esta sea severa, persistente o recurrente, que nos llevaría a pensar a otras patologías. Empecemos hablando de la prevención, y lo principal son los factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo maternos y también factores neonatales. Por un lado, de parte de la madre, bien sabemos que la diabetes mellitus es un condicionante bastante fuerte debido a los niveles de glucosa que mantiene durante la gestación. El bebé también se adapta a estos niveles de glucosa altos, su páncreas está muy activo y por lo tanto también genera mucha insulina. Así cuando el bebé nace, pues esta insulina hace que los niveles de glucosa caigan en picado. Por otro lado, los fármacos también son muy importantes, los beta bloqueadores. Acá sobre todo destacar el papel de los tocolíticos, ¿bien? Y también los antidiabéticos orales de valproato como anticonvulsivante. Y por supuesto también la administración de intraparto de glucosa también es un factor importante. En el caso de los neonatos es más sencillo, ¿bien? O son los neonatos de los dos extremos, o son muy pequeños o son muy grandes. Ellos son los que tienen mayor factor de riesgo. ¿Por qué razón? Porque lo podemos deducir fácilmente. Si son pequeños, ya sean menor a 36 semanas de nacido, pequeños para la edad gestacional, o esto, por supuesto, va a significar que el niño ha podido acumular menos reservas de glucosa y por lo tanto va a estar más predispuesto. Y en el caso de los grandes, pues principalmente los macrosómicos debido a la diabetes. Y por último acá puse el hipermetabolismo, haciendo referencia a todas las condiciones que puede hacer que un neonato esté hipermetabólico, por ejemplo una sepsis, una dificultad respiratoria y muchas otras patologías que pues van a llevar a la hipoglicemia. Son conceptos generales que debemos tener en cuenta. Solo para mostrarles un poco, pues acá se puede ver cómo es que un nacido pretérmino, el volumen de la cabeza y el cerebro es mucho más grande que en comparación de un nacido a término y un adulto, ¿no? Por lo tanto, esta también va a ser otra condición que va a hacer que el pretérmino pues haga mucha más hipoglicemia por su consumo aumentado. Esto también nos lleva a deducir la epidemiología. Podemos ver que algunos estudios muestran que la prevalencia en los que son a término es de en torno a un 2 a 5%. Cuando son macrosómicos este riesgo aumenta, pero aumenta mucho más cuando son prematuros, por las condiciones que ya comenté. Como medidas preventivas básicas, uno es evitar la pérdida de calor, de esta manera evitamos que consuma mucha más energía, y lo otro muy importante, por supuesto, iniciar la lactancia precoz, especialmente entre los 30 y 60 minutos después del nacimiento, ya sea con leche materna o fórmula, ¿no? Y con esto vamos a evitar esa caída que ya les he mostrado en la curva de glucosa del bebé. En caso del diagnóstico, hablemos un poco primero de la clínica. Hay dos grandes grupos de síntomas. El primero de estos es respecto a los síntomas autonómicos, porque como sabemos al entrar la hipoglicemia se estresa el cuerpo y por supuesto responde a la activación del sistema nervioso autonómico. Especialmente de qué sistema va a ser, el simpático o parasimpático. Cuando está estresado el cuerpo. Simpático, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los síntomas del simpático? Pues van a ser todos estos, ¿no? Taquicardia, ansiedad, temblores, sudoración, náuseas, vómitos, incluso hipotermia. Y por otro lado, también vamos a tener los síntomas neuroglucopénicos, ¿bien?
que son producidos por el nivel de la glucosa sobre el cerebro, ¿ok? Y estos se van a caracterizar principalmente por letargia, dolor de cabeza, bueno, en el caso del bebé, sobre todo lo que es el dolor de cabeza y también las alteraciones motores, sensoriales y visuales. Vamos al laboratorio, que definitivamente es lo más importante. De manera general, la hipoglicemia se ha definido como valores menor a 47 miligramos por decilitro, en esta glucosa que le tomamos a las 2-3 horas. También hay otras definiciones que debemos conocer, como hipoglicemia recurrente, cuando son más de 2 episodios, y también hipoglicemia persistente, cuando tenemos que dar volúmenes de infusión de glucosa altos por más de una semana para mantener la glucosa del neonato estable. Dentro del laboratorio, como ya mencioné, es importante que todos los recién nacidos dentro de las 2 y 3 horas le tomemos una glucosa, por lo que ya hemos hablado. Esto va a ser inicialmente con un hemoglucotest, sin embargo hay que tener algunas consideraciones especiales. En primer lugar, que la variabilidad es un 20%, ¿bien? Por lo tanto es un examen con un rango de error bastante grande, por decirlo así. Por otro lado, que el hemoglucotest da una glucosa en un torno a 10 a 15% menor que la glucosa plasmática. Y finalmente, que cuando los niveles son tan bajos como 10 o 15, el hemoglucotest ya no lo detecta, ¿ok? Entonces, ante todas estas situaciones, pues lo importante es confirmar con una glucosa plasmática, ¿ok? Si encontramos hipoglicemia. Pasamos al tratamiento, y para el tratamiento tenemos que centrarnos en 3 situaciones clínicas. Lo primero es si el paciente está asintomático con una glucosa menor a 30, lo segundo es si el paciente está asintomático con una glucosa entre 30 y 47, y lo último es si el paciente está asintomático con glucosa menor a 47. ¿Okay? Si el paciente solamente está asintomático, no tiene ningún síntoma, pero le has tomado el hemoglucotest y ha salido menor a 30, de frente es necesario ya iniciar con una infusión endovenosa. Bien, esta infusión se va a dar con un BIG de 6 a 8 miligramos por kilo por minuto. Bien, ahora vamos a hablar brevemente un poco más del BIG, pero es importante que recuerden el BIG del 6 a 8 miligramos, porque es lo estándar. Bien, cualquier paciente que tenga hipoglicemia menor a 30 vamos a iniciar con eso. Por otro lado, si el paciente se encuentra sintomático y no tiene un nivel de glucosa tan bajo como debajo de 30, sino que está entre 30 y 47, tenemos que ver si tolera o no tolera vía oral. Si tolera vía oral, pues ¿qué le vamos a dar? Lactancia materna. Si no tolera vía oral, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo con la PIB, ¿ok? Y en la tercera situación, en la cual el paciente está sintomático y con glucosa menor al 47, iniciamos de frente con un minibolo. ¿Qué es el minibolo? El minibolo es 2 cc por kilogramo de glucosa al 10%. ¿Bien? Entonces, si nuestro recién nacido tiene 3,5 kilos, ¿cuánto bolo le vamos a dar? 7 cc, un bolo de 7 cc, ¿ok? Y no solamente nos vamos a quedar ahí, sino que es necesario también, por supuesto, darle una infusión de glucosa de 6 a 8 miligramos por kilo por minuto, como menciono, el BIG estandarizado. Cualquiera de estas situaciones es necesario tomar un control a los 20 o 30 minutos, y después de este control vamos a ver si la glucosa sigue menor a 45 o mayor a 45 o 47, ¿no? Realmente esos rangos son cifras bastante cercanas. Si ya recuperó la glucosa mayor a 45, podemos continuar con lactancia materna y controlar al paciente 2 horas. Es importante resaltar que, por supuesto, en el caso de los pacientes sintomáticos, esto es mucho más individualizado, ya que si hemos visto que está sintomático, pues no vamos a quitarle rápidamente la infusión de glucosa, ya que puede que esté en riesgo de hacer nuevamente otra hipoglicemia. Por otro lado, si la glucosa sigue menor a 45, entonces podemos utilizar otras técnicas. Podemos aumentar el BIG hasta de 15 miligramos por kilo, podemos utilizar glucagón y otras drogas como epinefrina, hormona de crecimiento, octrótide y también la pancreatotomía en caso de los que tienen un insulinoma, ¿bien? El cual es un tumor que pues produce insulina y causa niveles de glucosa bastante bajos. Hablando un poco del volumen de infusión de glucosa más detenidamente, esta es la fórmula que todos conocemos y se basa en 2 parámetros, ¿no? Uno es en la concentración de glucosa y el otro es el que se conoce como el volumen de requerimiento hídrico. Podríamos decir que un valor de glucosa normal es de 4 a 6 gramos por kilo por minuto. ¿A qué me refiero con normal? A que si, por ejemplo, es la glucosa que necesita un neonato para estar vivo en condiciones normales, ¿ok? Sin embargo, si ya está hipoglicémico, ya no le podemos dar de 4 a 6. ¿Cuánto le vamos a dar? De 6 a 8. Bien, por eso les mencionaba, es muy importante ese rango, de 6 a 8. Y el volumen de requerimiento hídrico, que también varía. En caso de un atérmino es de 60 a 70, ¿ok? Entonces, si nosotros ponemos 70 acá en el BR, la concentración de glucosa usualmente usada, ¿cuál es? 10%, ¿no? 10% por 70 entre 144 va a salir en torno a 4.5, en torno a 5, que es la cantidad del valor normal, ¿ok? Entonces esta fórmula nos va a servir para 2 cosas. Para calcular el BIG en sí no tanto, porque ya tenemos un rango establecido, sino más nos va a servir para calcular la concentración de glucosa, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque tú al neonato le tienes que dar un volumen específico, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si le tienes que dar a un BIG de 10, ¿bien?
y tendrías que aumentar el volumen, le puedes causar insuficiencia cardíaca porque lo llenas de líquido muy rápido. Entonces, para controlar esto, mediante esta fórmula se expresa la glucosa y se ve cuánta concentración es la que se necesita, ¿no? También es importante recalcar que cuando las concentraciones ya son mayores a 12, pues es necesario tener otra vía, ¿no? Porque es irritable. Sigamos. Ok. Y finalmente vamos a pasar a identificar las causas, ¿no? Podemos dividirlas en dos grandes grupos de etiologías, uno por incremento de la utilización periférica y otro por el inadecuado aporte de glucosa endógena o exógena, ¿no? Acá lo principal es el inadecuado aporte de glucosa endógena o exógena, que es la principal causa. Vamos a verlo un poco más detalladamente. Estas son las principales causas, sobre todo la prematuridad, lo que son los bebés pequeños por retraso de crecimiento, porque son pequeños para la edad gestacional, la asfixia, la sepsis, la hijo de madre diabética, la eritroblastosis fetal también es importante tomar en cuenta, aunque no se sabe exactamente cuál es el mecanismo por el cual produce hipoglicemia, y como mencioné, los tocolíticos en el periodo del parto. ¿Okay? Todas estas causas que he mencionado son etiologías de una hipoglicemia transitoria, o sea que con el tratamiento que he mencionado anteriormente, pues debería solucionarse. Sin embargo, hay otras causas que sí son más persistentes, como el hipersolismo familiar y los errores innatos del metabolismo, que son causas más raras. ¿Qué complicaciones se pueden tener? Pues esto también es bastante controversial. Si el paciente es sintomático, lo cierto es que sí tiene mucho riesgo de quedar con secuelas neurológicas. Bien, si es sintomático, esto sí está claro. Puede causar injuria del lóbulo parietal, injuria del lóbulo occipital y también daño difuso en la sustancia blanca. Por el otro lado, si el paciente está sintomático, esto sí se tiene bastante controversia, ¿bien? Porque hay niños que hacen glucosas bajas pero no tienen ningún síntoma. Entonces, ¿qué es lo que demuestran los estudios en estos pacientes? Pues este estudio, que fue el primero que se realizó y que fue el que puso el límite de 47 miligramos por decilitro, encontró de que los pacientes que tenían menos de esa cantidad de glucosa en la sangre, pues tenían unos efectos adversos a largo plazo que comprometían bastante el sistema nervioso central. Por otro lado, estudios recientes demuestran algo totalmente distinto. Por ejemplo, este estudio donde juntaron 4 grupos de pacientes, ustedes pueden ver los rangos de glucosa de los 4 grupos de pacientes. Había menos de 35, algunos con 36 a 40, algunos de 41 a 45, otros 46 a 180. Se vio de que tanto, acá lo voy a marcar, que tanto a los 3 años como a los 8 años, incluso a los 18 años de seguimiento, no hubo ninguna diferencia en tanto las características cognitivas, neurológicas y también de comportamiento, que fue lo que evaluaron aquí. Y también este otro estudio, también bastante interesante, podemos observar en estos gráficos dos curvas, una roja, que es los niños que tuvieron secuelas neurológicas, y la azul, que fue los niños que se mantuvieron sin ninguna otra sintomatología. Se puede ver cómo los niños que tuvieron secuelas neurológicas no tienen la glucosa más baja, ¿no? ¿Qué es lo que se puede ver al contrario? Que tienen incluso la glucosa un poco más alta al inicio, y esto es por la infusión de glucosa que se les pone, ¿no? Entonces hay mucha controversia respecto a los niveles de glucosa en los pacientes asintomáticos, y aún dice toda esta literatura que hace falta más investigación para determinar esto.